Séptima lección de misionología. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Vamos a la séptima lección, queridos hermanos y hermanas. Lo último que reflexionamos es sobre el significado del irenismo, que es una herejía que trata de disimular la verdad para quedar bien con el otro, en el diálogo principalmente interreligioso. Ese es el falso irenismo. Entonces, en contra de todas estas posiciones contrarias a la verdad y de otras por el estilo, hay que subrayar que la misión es una mediación de salvación plena. De la historia del Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 7, Ezequiel 13, Ageo capítulo 1, y del Nuevo Testamento, los Evangelios de San Mateo 3, Juan 20, etc., aparece con claridad la procedencia divina de la misión. Lo mismo que ahí, en estos textos, la misión se realiza con la fuerza del Espíritu Santo, dice el profeta Ezequiel, capítulo 2, el profeta Zacarías, capítulo 4. También en el Nuevo Testamento Jesucristo asegura al discípulo su espíritu con fuerza para la misión y como persona que guía, como persona que defiende y consuela al misionero. Lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y el capítulo 16. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 10 y la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Si quieren ver los textos, pues ahí están. Los textos de la Sagrada Escritura donde están estas referencias. Entonces, la misión es obra de salvación que tiene como agentes a Dios, en primer lugar, que envía a su Hijo. Esto es a lo que nosotros le llamamos la Missio Dei, la misión de Dios. Y también otro agente son los misioneros, la Missio Homini, ¿verdad? Los hombres misioneros que son como la longa manus de la iglesia, o sea, la mano larga de la iglesia. La iglesia como depositaria de la historia de la salvación en Cristo. Entonces podemos decir de la iglesia que es la Missio Ecclesia. Y también la misión tiene siempre el mismo objetivo, la salvación integral de la persona humana. Pero se realiza en circunstancias diversas, ¿verdad? Según la historia, la geografía, según la religión y las culturas diversas. Y cuando esta actividad misionera salvífica tiene el aspecto de ser un primer anuncio y se propone la implantación de una nueva iglesia, una iglesia particular, fruto de la misión, entonces este trabajo misionero toma el nombre de misiones adyentes, o sea, la misión que concibe el Concilio Vaticano II y supone siempre una exigencia de partida, de servicio, de inserción. ¿Para qué? Para que se asuma en la mente, para que los hombres la vivan en el corazón y la celebren. Eso significa entonces la exigencia de partida que tiene la misión. Cuando se da la implantación de la iglesia particular, la iglesia nueva, fruto de la misión, se presenta como fin de la misión adyentes, el número 6, ya que Dios no quiere salvar individualmente. Por eso la misión está llamada a formar iglesias, a formar comunidades, porque Dios, dice el decreto adyentes número 6, que no salva
o no quiere salvar individualmente, sino que quiere transmitir la salvación formando parte de una comunidad de salvación, una comunidad salvífica, lo dice el decreto adyente número 2, y también lo refiere la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el numeral 9 y el numeral 13. Puede decirse, por lo tanto, que se tiene una comunidad cristiana cuando se acepte el Evangelio transmitido ya en los lugares de misión, cuando se celebra la Eucaristía y cuando se tiene un pastor que dirige, pues, ¿verdad?, de forma jerárquica, pues, esas nuevas iglesias, fruto de la misión, el decreto adyente y otro texto del Vaticano II, el CD, que déjenme ver si lo tengo a mano. El CD es del Concilio Vaticano II. Ya les voy a decir qué significa. Christus Domini, un decreto del Concilio Vaticano también sobre el oficio pastoral de los obispos. Eso significa el CD. Entonces, el Christus Domino de un decreto para los obispos afirma entonces que cuando se implanta una iglesia nueva, joven, fruto de la misión, tiene que darse pues esta realidad, que se forme comunidad, que aceptan el Evangelio en la fe, que celebran la Eucaristía y tienen un pastor, un sacerdote. Hay que desbrozar el terreno de la sospecha, o sea, hay que eliminar ese terreno de la sospecha y de la angustia de que la iglesia haga misión por egocentrismo. Hay que quitarse esa idea, entonces, que la iglesia hace misión por vanidad, digamos así, ¿verdad? Egocentrismo, es vanidad. La iglesia no evangeliza por vanidad. La iglesia tiene conciencia de que es instrumento de salvación, pero que la salvación solo se obtiene de Cristo, porque Cristo es la luz de la gente, dice la Lumen Gentium en el número 1. Porque realmente, ¿qué significa la palabra? Lumen Gentium, la luz de la gente. Y esa luz de la gente es Jesucristo. Él es el que salva. Por eso la iglesia tiene conciencia que ella evangeliza no por egoísmo, egocentrismo, vanidad, sino que lo hace porque está clara que es instrumento de la salvación y que Cristo es el sujeto primario de la salvación. Y la iglesia, aún sin identificarse con el reino de Dios, está a su servicio. La iglesia está al servicio del reino de Dios. ¿Por qué decimos que aún no se identifica la iglesia terrena? Porque todavía nosotros somos peregrinos. La iglesia peregrina en este mundo va camino hacia la unidad de la iglesia terrena con la iglesia celestial. Entonces la iglesia terrena está al servicio del reino de Dios y es en la tierra su germen y su principio. El germen y principio del reino de Dios entonces aquí en la tierra es la iglesia. Lo dice la Lumen Gentium en el capítulo 5. Y la única finalidad que tiene la iglesia es establecer el reino de Dios en todo el mundo, dice el decreto Apostolicam Actuositatem número 2, también un decreto del Concilio Vaticano II, aunque hay una tensión entre la iglesia y el reino. No es una tensión de estar tenso, sino una inclinación de la iglesia terrena con el reino de Dios, ya que la comunidad eclesial y sus estructuras deben tender siempre a encarnar las exigencias del Evangelio y las exigencias del reino de Dios. Es importante y saludable que exista esta tensión entre la iglesia terrena y el reino de Dios, pero es una tensión que no quiere decir contraposición, porque se dan simultáneamente y no se contraponen. Entre el nacimiento de la iglesia y el reino de Dios no hay ninguna contraposición. Y reflexionando teológicamente sobre este tema del reino de Dios, tenemos que decir
y afirmar de que la misión Dei, la misión de Dios, es solamente y toda ella obra de Dios. La iglesia, por su parte, es signo del compromiso de Dios con el mundo, porque Dios se comprometió en la salvación del mundo, porque Él mismo en su libertad quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, no solamente un pueblo, sino todo el mundo. Entonces la iglesia es el signo que tiene en el mundo ese compromiso de Dios. Por eso decimos también que la iglesia es sacramento de salvación de toda la humanidad. Y la iglesia mira en Jesucristo el modelo de entrega y de misión a todos los demás hombres para llevarles la salvación. La conversión, que es uno de los fines de la misión, la conversión, que significa el conformar la propia vida con las exigencias del Evangelio, con la función del discípulo del Señor en su iglesia, este discípulo comprometido en la construcción de su reino. Esta conversión debe entenderse como un proceso que afecta a toda la existencia humana. Aunque el decreto adyente habla varias veces de esto, ¿verdad?, en el numeral 7 y en el 13, algunos misionólogos no quieren oír hablar de estas cosas. Si hay un verdadero encuentro con Cristo, es inevitable, en cierto modo, una ruptura con el modo anterior de vivir. Aunque algunos rechacen, los misionólogos, pues uno de los fines principales de la misión, que es la conversión, ellos hablan pues que no, o sea, más bien que no quieren oír hablar de este proceso de conversión. Realmente, a través de la misión evangelizadora, hay un verdadero encuentro con Cristo. Y esto significa una ruptura con la vida anterior. Eso nadie lo puede quitar. Por su parte, el Papa San Pablo VI nos recuerda que Dios puede alcanzar salvíficamente, estamos claros, a través de caminos que solo Él conoce. Lo dice Pablo VI, el Evangelio Nunciandi, número 80. Fíjense bien lo que dice, ya lo hemos dicho alguna vez. Dios puede alcanzar salvíficamente a las personas a través de caminos que solo Él conoce. A estas personas a las que no ha llegado explícitamente el anuncio del Evangelio. Donde la iglesia no ha llegado, ciertamente que Dios puede llegar a salvar como Él quiere, porque solo Él conoce sus caminos y sus designios. Pero la pregunta que ha de fundamentar siempre el compromiso misionero de la iglesia es la de que si podremos salvarnos nosotros, si por negligencia, por miedo o por vergüenza o en virtud de ideas falsas, dejamos de anunciarlo a Él, a Cristo, dejamos de hacer misión, dice el Papa Pablo VI en el mismo numeral 80 de la Evangelii Nunciandi. Esto significa, por lo tanto, que la iglesia no puede desentenderse nunca de la misión, porque es un constitutivo ontológico de la iglesia. No podemos ser negligentes, no podemos tener miedo ni vergüenza, ni vanidad, porque tampoco lo hacemos por vanidad, lo hacemos por convicción, porque está dentro de nuestra naturaleza el anuncio de Cristo. Y la iglesia, fíjense ustedes que demuestra esto que hemos dicho, demuestra la historia que la iglesia no solo se ha preocupado por la salvación escatológica de todas las almas. O sea, la iglesia no solamente se ha preocupado para después de la muerte, sino que la iglesia ha sido igualmente promotora de liberación y de promoción humana y de promoción social, dice Pablo VI en Evangelii Nunciandi número 35. La iglesia no se dedica solamente a salvar almas para después de la muerte. Quiere liberar al hombre de sus esclavitudes. El primero el pecado, por supuesto, pero también sus liberaciones de las estructuras de pecado, las estructuras sociales. También tendríamos que decir que en épocas recientes, cuando en varias latitudes se ha dejado de sentir
la fuerte tentación de reducir la acción salvífica de la Iglesia del Señor a una liberación meramente social y política, se nos ha recordado siempre que debe ser ante todo de tipo religioso y espiritual esta acción salvífica de la Iglesia, de reconciliación con Dios en primer lugar, dice San Pablo a los Romanos capítulo 6, capítulo 8, en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, lo dice San Pedro también en su primera carta capítulo 1, San Pablo a Tito capítulo 2 y San Pablo a los Gálatas en el capítulo 6 lo reafirma, que la liberación, que más bien la salvación escatológica, entendiendo la escatología actual, que es a partir de la venida de Cristo, la acción salvífica de la Iglesia es integral, quiere salvar al hombre, cuerpo y alma. ¿Por qué razón? Porque el hombre tiene muchos sufrimientos en el mundo y nadie vela por ellos. Y Dios vino a sanar las heridas de los que sufren. Dios vino en Jesucristo a curar a los enfermos, a liberar a los oprimidos por el diablo, a sacar a los presos de las mazmorras, a anunciar el año santo del Señor. Todas estas cosas las trajo Cristo y la Iglesia tiene que ser su extendedora, la que lo extiende a través del tiempo con la asistencia del Espíritu Santo y con el mismo Cristo en medio de su iglesia, porque Él lo promete cuando dice en el mismo texto del Mateo 28, 19 y 20, y recuerden, les dice Jesucristo a sus apóstoles, que yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Entonces es grande el camino que ha recorrido la Iglesia en los últimos decenios para precisar el concepto, las tareas y los objetivos de la misión de cada iglesia particular, pero especialmente de las iglesias jóvenes, o sea, esas iglesias nuevas, iglesias particulares, frutos de la misión evangelizadora. Y este compromiso permanente de cada iglesia particular debe ser el compromiso de asimilar lo esencial del mensaje evangélico, transmitirlo sin la más mínima alteración de su verdad, fundamental en el lenguaje que comprenden estos hombres de cada cultura, de cada lugar, de cada región, de cada historia, y por lo tanto entonces anunciarlo, este mensaje evangélico en el mismo lenguaje a las culturas donde ha llegado la misión adyentes. Muy bien, siguen unos párrafos polémicos sobre la misma cuestión contestataria del falso helenismo, de misionólogos y teólogos que hacen referencia a la negación del papel primordial que tiene la Iglesia, cayendo incluso en el error de negar la unicidad y la universalidad de la salvación en Cristo y en la Iglesia. Todo eso lo niega. Pero los documentos de la Iglesia, pasando más adelante, brincándonos unos buenos párrafos, los documentos de la Iglesia nos dicen que las religiones no cristianas son una realidad viva que no se puede ignorar, estamos claros. Pero la Iglesia considera a estas religiones como una preparación para la acogida del Evangelio, dice la Lumen Gentium número 16, y también lo dice otro documento del Vaticano II que se llama Nostra Aetate, que es una declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Si ustedes leen el Concilio Vaticano II, tocó toditos los temas referentes a la misión, todos los temas referentes al diálogo interreligioso. Entonces ahí nada queda por fuera, todo quedó iluminado por el Espíritu Santo, porque recuerden que el Concilio Vaticano II fue una renovación de toda la Iglesia para adaptarse a la realidad del mundo actual.
Además que estos documentos Lumen Gentium y Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, con algunos elementos buenos y verdaderos, dicen ellos, ¿verdad? Estas religiones no cristianas, dice el Vaticano, repito, tienen elementos buenos, tienen elementos verdaderos, y les llama el Concilio Vaticano II como semillas de la palabra. Y lo dice el decreto adyente número 1, que es fruto de la acción del Espíritu Santo, dice dice Gaudium et Spes número 92, y también lo dice el decreto Redentoris Homini en el número 12 del mismo Vaticano II. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen que ciertamente existen en las otras religiones entonces algunos destellos, elementos buenos y verdaderos como semilla de la palabra, y todas estas semillas de la palabra en esas religiones son frutos del Espíritu Santo, pero también existen en las otras religiones muchos, y la mayoría son elementos negativos, ya que con mucha frecuencia los hombres engañados por el maligno se envilecieron con sus fantasías y trocaron la verdad de Dios en mentira, sirviendo a la criatura más que al Creador, dice la Lumen Gentium número 16. Y este Lumen Gentium número 16 tiene un texto bíblico que no lo tengo a mano ahorita, pero buscando la referencia del Lumen Gentium número 16, ahí veremos lo que dice San Pablo, que los que se han envanecido, se han envilecido con fantasías humanas y han trocado la verdad de Dios con mentiras, queriendo servir a la criatura más que al Creador. Entonces, el Concilio Vaticano II, con afirmaciones que creemos siguen siendo válidas todavía, declara, miren lo que dice el Vaticano II: la Iglesia Católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo. No lo rechaza. Y lo dice en Nostra Aetate número 2, que es la declaración de las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, y que también agrega, y que todo lo que se quiere o se busca oscuramente en las otras religiones debe ser purificado y asumido. Todos estos elementos de verdad la Iglesia los asume, porque más adelante nos va a decir que todas estas religiones son como una preparación para recibir el Evangelio, pero no nos adelantemos. Entonces, dice el Concilio Vaticano II y Evangelii Nunciandi del Papa Pablo VI. Por consiguiente, dice, la Iglesia exhorta a sus hijos a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo y la colaboración con los adeptos de otras religiones, porque no son seguidores, sino que son adeptos, la Iglesia, dando testimonio de la fe verdadera y de la vida cristiana, reconozcan y guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen. Hay que reconocer, es que el diálogo tiene que ser completo, pero nunca rechazar la verdad. Eso es lo más importante. Se pueden aceptar y reconocer y guardar para nosotros incluso, y promover incluso, dice, todos esos bienes espirituales y morales que se encuentran en esas culturas, en esas otras religiones. Los dice en Nostra Aetate el número 2. Y también, por lo tanto, hay que considerar el diálogo y la misión evangelizadora de la Iglesia como realidades que se entrecruzan. El diálogo y la misión son elementos de una misma semilla. El diálogo interreligioso es un elemento integrador del proceso de evangelización, porque de alguna manera en el diálogo interreligioso la Iglesia evangeliza. Al conocer las realidades de las otras culturas y religiones, también da a conocer sus propios valores del Evangelio. Pero la Iglesia, en este sentido, nunca puede reemplazar ni sustituir ninguna verdad
ni por supuesto la misión evangelizadora. Nunca la iglesia puede rechazar y nunca puede reemplazar la misión por otra labor que propongan las otras religiones. Lo dice el Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, número 27. Es importante entonces tener claro. Papa Benedicto tiene un documento precioso, es chiquito, yo se los he mencionado alguna vez, yo estoy seguro que más de alguno lo tiene. Dice el Papa Benedicto que en un documento que se llama Christus Dominus, creo que se llama, que habla sobre la unicidad y la universalidad de la salvación en Cristo y en la iglesia. Él habla claro que no podemos caer en el falso irenismo de renegar de algunas de nuestras verdades por quedar bien con el diálogo. Aquí no se trata de quedar bien con nadie, sino ser misericordiosos humanos, como dice Papa Francisco, pero también ser firmes, porque cuando uno dice la verdad, está aportando un gran bien a todas esas religiones que han tenido a bien pues dialogar con la iglesia. La misionología, por lo tanto, vista desde la teología fundamental, que es el título grande que tenemos de este análisis teológico de la misionología. Entonces, esta misionología vista desde la teología fundamental nos remite a la exigencia de presentar a Jesucristo como el enviado, el misionero definitivo del Padre. Fíjense que también Papa Benedicto en Verbum Domini lo refiere también en su documento sobre la Sagrada Escritura, que la revelación pública y total la da Jesucristo, la da el Padre a través de Jesucristo. Por eso la misionología, vista desde la teología fundamental, nos remite a esta exigencia que tiene esta doctrina de la misión. Evangelizar, presentar a Jesucristo como el enviado del Padre. Y el enviado único y definitivo, no hay otro. Por eso no podemos nunca comparar a Jesucristo con los otros pseudo profetas que están en las otras religiones, sino que escuchándolos con caridad cristiana y humana, también transmitirle estas verdades que nosotros sostenemos de Jesucristo como misionero definitivo y último de Dios Padre. Y esto es como el punto de llegada de una pedagogía divina y también como un punto de partida para un posterior camino espiritual de salvación para todas estas personas que acepten el mensaje en los diálogos ecuménicos, ¿verdad? En el diálogo por la unidad de los cristianos y en el diálogo con las otras religiones no cristianas. El anuncio entonces de Jesucristo como el Salvador deberá tener en cuenta las conquistas metodológicas, fruto de 20 siglos de evangelización de la iglesia, y que todas estas conquistas metodológicas han sido perfeccionadas últimamente con la reflexión del Concilio Vaticano II, que ha sido riquísima, y la reflexión que se ha realizado posterior al Concilio Vaticano II, con todos los documentos del Magisterio Pontificio. Y también por la teología misma, la teología sistemática que trata el tema de la teología de las religiones y de la teología misma de la salvación, la soteriología. Pero será un anuncio definitivamente irrenunciable, dice la Iglesia. Dice la teología fundamental, el anuncio de el único Salvador, el único misionero que revela al Padre, el único enviado de Jesucristo, tiene que ser un elemento del anuncio que nunca debemos renunciar. Y solamente en una visión teológica global, debidamente equilibrada, eso nos permitirá superar
todos los extremismos nocivos para el bien de muchos, incluso de los que están equivocados y que nos atacan, y también por consiguiente para la causa de Jesucristo, que es la salvación de toda la humanidad, para que lleguen al conocimiento de la verdad, para que todos los hombres se salven, pero también para que lleguen a conocerlo, ¿verdad? El anuncio del Evangelio. La respuesta de la Redentoris Missio a este debate es un debate actual, porque no solamente pasó posterior al concilio, el debate sigue. La iglesia sigue siendo perseguida, incluso los misioneros asesinados, porque el mundo no entiende que se le está llevando la oportunidad de la salvación. ¿Qué dice la Redentoris Missio? La misión del Redentor Jesucristo. Es un documento de la redención in vitro del Papa San Juan Pablo II, que lo publicó el 7 de diciembre de 1990. La carta encíclica Redentoris Missio, que es la primera encíclica posterior al Concilio Vaticano II sobre la misión ad gentes. Fíjense que es el primer documento después del decreto ad gentes del Vaticano II, es el primer encíclica del Papa, de los papas, sobre esta misión ad gentes, en cuanto que es distinta de la cura pastoralis y de la nueva evangelización. Es un elemento diferente. Juan Pablo II en este documento da buenas pruebas de conocer muy bien todos estos cuestionamientos relativos a la misión en estos últimos años. Se da cuenta de todos los debates, toda la carga de ataque que ha tenido la misión a través de estos últimos 50 años, porque el Concilio Vaticano II creo que ya va para los 60 años, en el 25 creo que tiene 60 años. Entonces el Papa da pruebas contundentes de que conoce bien estos cuestionamientos, estas dificultades que ha tenido la misión de la Iglesia y que ya hemos señalado en estos párrafos anteriores, ¿verdad? Desde el mismo comienzo de su encíclica y más adelante las repetirá varias veces, enfrentando las diferentes objeciones a la misión. El Papa sale al encuentro de todas estas sospechas supuestamente teológicas contra la validez de la misión, en obediente acatamiento al mandato de Jesucristo. Dice Redentoris Missio en el numeral 32, en el 35 y en el numeral 66. Creemos que la citada encíclica Redentoris Missio de Juan Pablo II, a la luz de todas las orientaciones del Concilio Vaticano II, esta encíclica nos aclara con la autoridad que la caracteriza, nos aclara el dramático problema de la unicidad y de la universalidad de la salvación en Cristo. Recuerdan que ya lo mencionamos, del Papa Benedicto, que retomando las palabras del Papa San Juan Pablo II, pues hará esta señalación, este señalamiento clave de la misión, que la salvación es única y universal por Jesucristo y su Iglesia. Y también el Papa aclarará en los primeros versículos, en los primeros numerales, en el 1 y el 2, aclarará, por supuesto, de la validez salvífica de alguna manera que tengan algunos elementos de las religiones no cristianas. Pero valida lo que decíamos anteriormente, ¿no? Los destellos de verdad que tienen envuelto en tantas mentiras, pero de alguna manera la Iglesia madre acoge todos los intentos que ha tenido el hombre por conquistar
el mundo espiritual, pero que no lo logran porque son envueltos por la maldad, por el demonio, por todas las malas intenciones que tienen las religiones no cristianas, y que el Papa las pone a su descubierto. Sin embargo, les reconoce pues alguna validez que tengan en el sentido, no olvidemos de que son como preparación de esas comunidades no cristianas para recibir el Evangelio. La encíclica del Papa, como si tuviera siempre delante la pregunta que se asoma varias veces a lo largo del documento. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Para qué la misión? Redentores Misión número 4. Y quisiera darle una respuesta. El Papa quiere recordar, quiere aclarar, quiere corregir posiciones erróneas y quiere disipar dudas y disipar también ambigüedades. Él lo refiere en la Redentores Misión número 2. En el 32 y en el numeral 37 lo refiere varias veces el Papa. ¿Por qué? Porque el Papa San Juan Pablo II quiere en su Redentores Missio focalizar las raíces de la misión, sus motivaciones y el rol sacramental que tiene la Iglesia en las misiones, en la misión evangelizadora. Papa San Juan Pablo II también quiere subrayar elementos de teología sistemática y espiritual que pueden dar un nuevo empuje a la misión. Redentores Missio número 2, el 33 y el 38. Ese impulso teológico espiritual y que hacen como elementos constitutivos de la misión. La misionariedad de la Iglesia, el papel misionero que tiene la Iglesia, porque la Iglesia tiene un elemento constitutivo de su esencia, ontológicamente, es misionera por naturaleza. Por lo tanto, es fiel al mandato misionero de Jesucristo, que suena como grave compromiso en todos los creyentes. El mandato misionero debe resonar, por lo tanto, en toda la Iglesia de una manera grave. El compromiso para toda la Iglesia, y decir toda la Iglesia, estamos hablando de todos los creyentes, y que debe conducir hacia horizontes que no conocen fronteras. La misión adyente tiene que llegar hasta el último rincón, como lo dijo Jesucristo, para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos, hasta el último rincón. Entonces, los horizontes misioneros de la Iglesia no conocen fronteras. Bajo la presión de las urgencias coyunturales, la Iglesia no cede a su aspiración de llegar a todo el mundo, porque hay muchas dificultades, ¿no? Muchas urgencias de la coyuntura actual. La Iglesia va rompiendo todas esas barreras porque quiere seguir brincando fronteras para llegar hasta el último hombre. El documento, entonces, Redentores Missio, de San Juan Pablo II, resulta entonces importantísimo por las puntuales tomas de posición frente a los principales cuestionamientos culturales, teológicos, espirituales y prácticos de los recientes años posconciliares. Ya hemos dicho que hay un montón de gente que está en contra de la misión, ataca la misión, principalmente los protestantes, los secularistas que quieren que haya misión pero sin iglesia y sin Dios, sino que promover un humanismo meramente ateo, sin Dios, sin trascendencia, por lo tanto un humanismo inmanente. Entonces veamos algunos puntos que llamen más la atención en nuestra sensibilidad misionera sobre este documento del Papa San Juan Pablo II, su encíclica. Se desea evidenciar el subtítulo de la misma encíclica, que luego encuentra eco a lo largo de
toda la encíclica, de toda la lectura del documento. Pero el subtítulo, de una manera singular, se reseña en los primeros números de la introducción: la perenne validad del mandato misionero y por consiguiente de la vocación específicamente misionera de la Iglesia y de todos los cristianos, de todos los que pertenecemos a la Iglesia por el bautismo. Y con esto, el subsiguiente grito de solícito llamamiento a la misión adyente por parte del responsable primero de la Iglesia de Jesucristo ante el número lamentablemente siempre mayor de los que ignoran a Jesucristo, dice Redentoris Missio en el numeral 3 y el 40. Pero justamente el Santo Padre, San Juan Pablo II, nos recuerda que la razón de la validez del mandato misionero de Jesucristo no se funda en la grande y cada vez mayor diferencia numérica entre los no creyentes y los creyentes, no se basa en eso, la urgencia del anuncio. Más bien, su urgencia tiene que brotar espontáneamente, tiene que surgir desde dentro de las personas que han sido alcanzadas por la buena nueva de salvación de Cristo Jesús, dice el Papa. Por lo tanto, podemos decir que aún en la hipótesis de que el Evangelio fuera anunciado a todos los hombres, aunque ya digamos que la misión ya llegó a todos los hombres, no por eso la misión adyente seguirá dándose. Tiene que seguirse hasta el fin de los tiempos, pues no puede agotarse nunca la misión evangelizadora. Y la insistencia del Papa en la misión adyente para todos los tiempos se puede comprender pues solo desde la fe y desde la convicción nuevamente reafirmada en tono perentorio, o sea, en tono de futuro, de que todos los hombres necesitan de la mediación de Cristo para salvarse, en Redentoris Missio número 5, y por lo tanto todos los hombres tienen derecho de conocer y de escuchar el anuncio de la buena nueva, dice el Papa, por disposición divina, aunque los hombres, aunque no lo sepan los hombres, tienen ese vacío que aspiran a llenarlo, pero en la dureza de su corazón buscan la salvación, buscan la divinidad, la trascendencia por otros caminos equivocados. Y ese es el gran problema de las otras religiones. Andan buscando la salvación por caminos totalmente equivocados. Para el Papa San Juan Pablo II está claro que proponer el Evangelio no comporta ninguna coerción de la libertad del hombre. Recuerden que el Papa Francisco dirá que la fe nosotros, la Iglesia, la transmitimos por atracción, no por coacción. No como los islámicos que quieren imponer su religión a palo, a bala, a muerte, a crucifixiones, a degollamiento. El Evangelio no te llama a coartar la libertad del hombre, dice el Papa. Más bien constituye un motivo de promoción de la persona humana. O sea, cuando vos anuncias la salvación, querés dignificar a la persona humana. Eso es promover a la persona. Es que la persona recupere su verdadera dignidad de hijo de Dios trascendente, creado para la eternidad. Subrayamos esta afirmación, pues el hombre moderno es particularmente sensible a todo lo que pueda constituir un esclarecimiento de este criptograma. O sea, es un criptograma, un crucigrama difícil de entender, en el que el hombre mismo está enredado, ¿verdad? Entonces, en estos últimos tiempos, dice el Papa, repito, el hombre moderno es muy sensible para desear el esclarecimiento de ese embrollo que tiene en su alma,
que no termina de entenderlo, porque no tiene claridad de cuál es la salvación. Por eso incluso se promueve la no existencia de Dios, porque una vez que el hombre muere, ahí se acabó su existencia, y eso es falso. La misión de la iglesia asegura con esta gran verdad que la muerte no es el fin del hombre, sino que es el comienzo de su verdadera vida, y la va a obtener de una manera plena si logra aceptar y adherirse a Jesucristo, o si no, va a tener la segunda muerte si lo rechaza. Y al final, desde la teología fundamental y en sintonía con las afirmaciones de esta encíclica del Papa San Juan Pablo II, Redentoris Missio, afirmamos de que Cristo entonces es el único capaz de aclarar el misterio humano y dar respuesta a todas las exigencias y a todas las aspiraciones del corazón del hombre. Acuérdense que nos hemos dicho nosotros que en el estudio de la antropología, Jesucristo es el único verdadero hombre que revela el hombre al hombre. Esto significa, y que tenemos que afirmarlo, que Cristo es el único capaz de aclarar el misterio humano, porque el ser humano es un misterio. Nadie de los que no conocen a Cristo lo pueden conocer. Terminan su vida y dicen, una vez muerto se acabó todo, porque desconocen, ¿verdad?, la trascendencia de la dignidad de la persona humana. Entonces Jesucristo, reafirmamos finalmente, es el único revelador del hombre al hombre. Es el único capaz de aclarar ese misterio humano. Es el único, Cristo es el único que puede dar respuesta a todas estas exigencias del ser humano. Jesucristo es el único que puede satisfacer todas las aspiraciones del corazón humano. Muy bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.